Entonces pasamos al método de la escorrentía calculada por el número de curva CN. Una pregunta, ingeniero. Sí. La verdad que a mí me pasó que no tuve la posibilidad de ver, en el caso del examen, puntualmente Sí, ¿dónde te equivocaste? Sí. En tu caso le envié, creo que me lo envió la parte Sí, de teoría. La parte práctica no tuve el... Ajá. La verdad que yo me sentía confiado porque la verdad que entendía, pero estimo que mi error fue justamente lo que usted mencionó recién, el cálculo de las unidades, el pasaje de unidades. Ajá, sí, sí. La verdad que es un error. Para nosotros es grave. Es grave porque es básico, digamos. Pero es un error común, ¿eh? No es que una cosa excepcional. ¿El matrimonio tiene alguna pregunta? Bueno. La demás gente. La señorita de allá atrás. ¿Cómo es su nombre? ¿De Villa Ángela? No. ¿De acá? ¿Pasamos al CN? A ver cómo explicar. Esa figura que está ahí es la superficie del aula donde estamos nosotros. Le sacamos el techo, el suelo es claramente impermeable. Independientemente que sea horizontal, si estamos hablando de una cuenca que tenga esta característica de suelo, tendrá que tener una inclinación y saldrá hacia la puerta, esa punta o esa punta. Entonces, todo lo que precipite se transformará en escorrentía, caudal, precipitación efectiva, precipitación neta. La van a encontrar con distintas simbologías, pero en el método de Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos llama a la parte de la precipitación que cayó sobre esa área, que se transforma en aportaciones, en función de lo que estábamos hablando recién, la llama con la letra Q. Entonces, si yo hago una relación, y para eso sirve el método del CN, en donde en el eje de las abscisas pone precipitación total, y en el eje de las ordenadas pone precipitación efectiva o Q o aportación. Cualquiera tiene la misma, pero el método trabaja con la simbología Q. Si toda la cuenca, cualquiera fuera, tiene las características de impermeabilidad de este aula, que es totalmente impermeable, para lo que no ven es todo mosaico, no hay un verde, no hay nada. Entonces, la relación que une la precipitación total de una tormenta cualquiera, lluevan 10, 20 o 200 milímetros, con lo que es escorrentía, es una recta a 45 grados. Llueve, por dar un ejemplo, 50 milímetros como precipitación total, la escorrentía será 50 milímetros. Totalmente impermeable, no hay pérdida. Y en ese gráfico que aparece, esto sería un CN igual 100. Si yo tengo una cuenca con características muy impermeables y otras variables que participan, pero en este caso un suelo totalmente impermeable, este método dice, bueno, entre con el valor de la precipitación total y acá va a obtener lo que va a salir como escurrimiento. Como no se pierde nada por infiltración, estamos hablando de una tormenta que tiene una duración de horas, no hay evaporación, todo lo que llovió salió. Si transformamos este aula en una gran esponja, que llueva lo que llueve se lo chupa todo, eso hace que no genere nada de escurrimiento. Por lo tanto,
en ese caso particular llueva 10, 20, 30, 50 o 200 milímetros, el escurrimiento va a ser 0 en esta escala y el CN en ese caso particular es igual a 0. Yo entro con 70 y el escurrimiento es 0 porque esa cuenca absorbe todo. Tengo los dos extremos. Las cuencas reales tienen distintos usos. Si yo analizo la cuenca baja del río Negro, la cuenca del río Corriente, ¿no? El que pasa por Goya, el Riacho Goya, voy a tener una parte impermeable que va a ser la ciudad, en gran proporción. Tengo agricultura, tengo monte. Cada uno de esos suelos tiene mayor o menor potencialidad de generar escorrentía. Si una cuenca, ya no el aula, una cuenca cualquiera, está llena de monte o selva dentro de un área de llanura como la que estamos nosotros, y bueno, si llueve en 50 milímetros, la escorrentía puede ser de 7 milímetros. Y nada más. Todo lo demás fue absorbido e infiltrado hacia la humedad del suelo y si no va a seguir hacia abajo, hacia lo que son napas freáticas. Si ese suelo desmonto y pongo agricultura, de lo que sea, ya hay un periodo del tiempo donde no hay vegetación, si aro, cuando nace la plantita tengo poca vegetación, cuando tengo un buen desarrollo ya tengo buena vegetación, pero en líneas generales esto era para monte. Ahora cambié y puse agricultura. Si llueve 50 milímetros, la escorrentía puede ser de 23 milímetros. Cambió el uso del suelo. Es la única variable que estamos analizando. ¿Cómo? Bueno, hay varias cuestiones. Ahora lo único que estamos analizando es el uso del suelo. Después vamos a analizar la humedad, porque una cosa es tener la cuenca seca, llueve en 50 y los 50 milímetros se te infiltra y no generas ni 1 milímetro de correntía. Si la cuenca está totalmente humedecida, llueve, 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 y al otro día llueve 50, es probable que 40 se vaya. ¿Estamos? Bien. Ahí sería el pasaje desde la esponja 0 al mosaico 100. Que es el extremo. Pero yo estoy mostrando. Estos son extremos, difíciles de encontrar en la realidad. Ahora empezamos a hablar de Cada vez vamos impermeabilizando. más la superficie del suelo y generando mayor potencial de escorrentía. En este caso estamos hablando de agricultura. Si esa cuenca comienza a aparecer una ciudad que cada vez va cubriendo más, entonces se impermeabiliza más y ya comienza a tener características de cemento, pavimento, techo, vereda, todo lo que a ustedes se le ocurran de el uso del suelo que comienza a ser impermeable y desaparece el verde, desaparecen los árboles, desaparece. En ese caso, si ya es un uso urbano, ciudad, porque puede ser el pueblo del Macayé y ahí todavía no se mueve eso. En ese caso particular, si llueve en 50, independientemente del grado de humedad, para una urbanización, acá está dando, por dar un ejemplo, 43 milímetros. En los 3 casos llovió 50. En un caso, al haber monte, absorbe, lentifica. Al lentificar el contacto con el suelo, favorece la infiltración en vez de generar escorrentía. Independientemente de la pendiente que tenga, que es otra cuestión. Si ya pasa a una agricultura, ya tiene más potencialidad. Entonces ahí se empieza a ver el impacto del desmonte que tanto se habla. No modifica las condiciones de precipitación, modifica las condiciones de una vez precipitado, la escorrentía.
Y si sigue el proceso de impermeabilización a un extremo, como podría ser una ciudad con Resistencia, o Rosario, o Córdoba, o el Gran Buenos Aires que tapó el Maldonado, que es un río negro, lo tapó, desapareció, no se sabe dónde existe, todo es impermeable. Está bien, habrá un 1%, 2, 3 plazas, qué sé yo, que es permeable. Entonces llueve 50 y sale la gran mayoría. Eso explica el proceso de la generación de escorrentía ante una tormenta en una cuenca que tiene usos distintos de suelo. El otro elemento, y ya cambio ahora, pero los valores van a ser los mismos, tengo la misma cuenca, muy bien. Tengo un suelo arenoso, como en algunas partes de Corrientes, un suelo arenoso. Entonces, ante la ocurrencia de precipitación 50 milímetros, suelo arenoso, yo agarro un balde de agua y lo tiro en una arena. Entonces, yo digo, esta relación se lo asocio a que llueve 50 y solamente hay un escurrimiento de 7 milímetros, porque el resto lo ha absorbido y ha infiltrado y ha desaparecido en la superficie del suelo y no genera escorrentía. Clarísimo. Si hay un suelo medio donde mezclo arena, limo, arcilla, un suelo medio o franco, como se lo llama, que son los mejores suelos para hacer agricultura, porque hay una combinación de todos los tamaños de partículas, el agua puede entrar fácil para entrar y para salir. Bueno, en ese caso particular, ante la presencia de una precipitación total de 50 milímetros, la escorrentía es de 23 milímetros. Suelo de características medias, franco. Si ese suelo de esa cuenca es mayoritariamente arcilla, como su nombre lo indica, nos estamos acercando al mosaico del aula donde estamos. Entonces, en ese caso particular, si el suelo de esa cuenca que se está analizando es arcilla, casi la gran mayoría escurre y poco deja para infiltrar. Yo estoy hablando acá para la cuenca total. Después puedo sectorizar, y eso es lo que aparecía. Acá hay un pedazo de, acá hay un pedazo de, acá hay un pedazo. Bueno, analizo para cada uno de esos usos o suelos, y son combinaciones que empiezan a aparecer. Pero al final siempre se termina con la definición de un porcentaje del total de la precipitación que se transforma en escorrentía. Ahora borramos eso y pasamos a otra situación que es la humedad del suelo. Cuando caen esos 50 milímetros de precipitación sobre la cuenca está seca, media o húmeda. Si la cuenca está seca, que era lo que pasaba en octubre en nuestra región, y empezó a llover, el suelo está, venga, infiltre. En ese caso particular, para esa cuenca, en condiciones de humedad seca, o sea que ha llovido muy poco, las reservas de agua están en su límite inferior, comparando con el balance nos estamos acercando a cero, llueva lo que llueva, en un área rural, la transformación, en este caso particular de 50 milímetros, nos da 7 si la cuenca está seca. Si la cuenca está media, dejará entrar medio y la otra mitad o algo parecido se transforma en escorrentía. Si la cuenca está totalmente humedecida porque llovió, está todo cargado, todo lo estero cargado, la laguna cargada, el río cargado, la humedad en el suelo ya está casi saturado, la gran mayoría de esa lluvia se va a transformar en escorrentía. Por eso las grandes crecientes, los grandes problemas que tiene
las urbanizaciones, el hombre, es cuando hay una sucesión de lluvia. Entonces, al haber una sucesión de lluvia, todos los sistemas están cargados y le llueve un exceso de precipitación y todo se transforma en escorrentía. Entonces yo ponía el ejemplo, cuando empezó a llover en noviembre, si hubiera pasado ahora en marzo esa situación, hubiera sido más grave la creciente particular, en este caso del Río Negro, porque ha tenido mucho más potencialidad para generar escorrentía. Hasta acá está claro. En líneas generales, salvo algunos detalles menores, esos tres elementos, la característica de impermeabilidad o de permeabilidad que tiene el suelo en función del uso, las características de los suelos que permiten absorber o generar escorrentía y las características de humedad mezclado en una linda ensalada dan la posibilidad de obtener la escorrentía de una tormenta. Ingeniero, y cuando usted nos da un dato de varias precipitaciones anteriores, Sí. ¿cómo sabemos qué cantidad de precipitaciones hay? El método del Servicio de Conservación de Suelo dice, para determinar la humedad antecedente al momento de caer, que son esas tres, en líneas generales, si yo quiero calificar seco, medio y húmedo, analice los 5 días anteriores. Pero eso depende del tipo de lugar y suelo. El método dice eso. Pero ¿y ese método está en base a qué? A todo lo que ha hecho el Servicio de Conservación de Suelo en todos los tipos de suelo que hay en Estados Unidos, que son mucho más que lo que hay acá. Pero también dice que si es una llanura, que se conoce que es una Muy bien, se toma muy bien. 30 días antes. Entonces, pero yo quiero hacer razonar esta cuestión. Entonces dice, busca, ahora. ¿Llovió en los últimos 5 días? No. ¿Cómo está la cuenca? Seca. No. Y si llovió el 6 días anteriores 220 milímetros, usted analiza los 5 días y tiene que decir que está seca y es mentira. Empieza entonces a analizarse otra vez. ¿Tengo datos de la humedad del suelo? No. En algún caso excepcional, yo puedo tomar una muestra de suelo, llevarla al laboratorio y decirme cómo estaba la humedad del suelo antes de caer, porque uno empieza a analizar qué es lo que pasa con la escorrentía después que llovió. Entonces ya no puedo venir antes y decir qué humedad tenía en ese momento. Entonces, lo que se sugiere desde el conocimiento es decir, no, mire, en área de llanura, que hay dificultades para que el agua se vaya, y analice 30 días hacia atrás. Si ahí no ha llovido en 30 días, por más que toda la cuenca esté humedecida, ya las condiciones empiezan a ser de menor generación de escorrentía. El método de Servicio de Conservación de Suelo está hecho para una humedad clase 2, que sería media, en este ejemplo que estamos analizando. Entonces, viendo qué es lo que ha llovido desde el momento de la lluvia que uno está queriendo calcular cuánto ha generado escorrentía y cuánto no, dice, bueno, busque los días anteriores, 5, 10, 15, 30 días, y en base a eso defina cuál es la cantidad de precipitación. Y eso entonces, bueno, da una tablita que dice que si llovió menos de 20, están secos, si 20, 50, están medio, y más de 50, las condiciones de generación están en húmeda. ¿Se supone que también es para un suelo franco, sería en este caso más? No, para cualquier tipo, porque el suelo está claramente diferenciado después en alguna otra tabla donde yo entro. El valor que tomaron. Está bien, como para tener una idea de la humedad, si en un suelo arcilloso, un suelo franco, bueno, que te puede llegar. De corrección si va a 1 o a 3. Sí. Entonces a lo que voy. Ahí en ese momento ustedes ya traducen el valor de CN que han obtenido a la clase correspondiente de acuerdo a la humedad que estaba la cuenca al momento de caer la precipitación que ustedes quieren calcular cuánto se ocurrió. Y si tienen, como yo les decía recién en un ejemplo, una cuenca en estas características
la mitad es esto y la otra mitad, de cualquiera de las variables que están analizando. Si es suelo, esto puede ser arena, esto puede ser arcilla y esto puede ser un suelo medio. Bueno, lo que hay que calcular es qué porcentaje de área cubre cada uno. 30, 30, 40 sumo y es el 100%. Lo mismo puedo hacer para los usos. Acá hay monte, acá hay agricultura y acá hay pastizal. Y eso será un porcentaje del 100%. Entonces, si yo trabajo con arena, con esto, con el otro, me da un CN tanto. Para este área, un CN1, si esta es el área 1. Para el área 2 me da un CN2 tanto. Para el área 3 me da un CN3. Acá tengo 80, acá tengo 70 y acá tengo 91. ¿Qué porcentaje tiene este suelo? Por 0,3, por 0,3, por 0,4. Me da valores, 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 sumo y este es el CN que voy a usar. Esa es la metodología más simple. Y no entrar con cada uno de esos, voy a la curva, entro con la precipitación y saco correntía. Yo pondero porque tengo 3 características de la cuenca claramente distintas. Y lo que tengo que saber previamente es qué superficie cubre de la totalidad de esa cuenca. En este ejemplo es 40, 30, 30, sumo, me da el 100%. Entonces yo he obtenido para estas características de uso, hasta puede ser de condiciones de humedad, que en esta zona esté húmedo y acá esté medio y acá esté seco, en una cuenca más grande. Y también puedo ponderar esa cuestión.